Muy buenas tardes, buenas noches. Jueves 27 de octubre de 2022. ¿Cómo están? Estamos por aquí de vuelta en el cierre de Wall Street. Espero que estén bien, que estén teniendo una buena tarde. Y bueno, en el día de hoy no vamos a tener hoy tertulia, no vamos a tener durante la sesión de hoy tertulia, pero vamos a tener un análisis. Voy a realizar un análisis durante esta hora, luego se unirá conmigo Gabriel Montalto, como saben, a partir de las 9 para poner ya claridad sobre cómo cierran los índices durante la jornada de hoy y también para analizar la última hora del cierre. Pero como saben, pues si no vamos a tener tertulia, pues vamos a tener análisis. Análisis que, bueno, han pasado un montón de cosas hoy. Resumiendo, pues hemos tenido desde medidas por parte del Banco Central Europeo hasta datos de crecimiento del PIB en Estados Unidos. Por un lado, si resumimos la jornada de hoy, es una jornada intensa, pero por un lado, pues hemos tenido el Banco Central Europeo ciñéndose al plan, subiendo 75 puntos básicos, hablando Lagarde de que la inflación todavía sigue siendo un problema, de que sobre todo todavía no está contenida y que la energía sigue siendo también un problema, por lo menos en el corto plazo, y que ven riesgos de que eso pueda seguir siendo, obviamente, seguir generando problemas y que obviamente tengan que seguir con la subida de tipos, con ese camino de subida de tipos que están realizando. Por otro lado, han hablado del QT, se preguntaba sobre esa venta de bonos, sobre esa reducción del balance por parte del Banco Central Europeo. Han dicho que no esperan empezar hasta las discusiones de diciembre. Por tanto, a partir de diciembre podremos ver qué se dice del QT. Por otro lado, hemos tenido PIB en Estados Unidos. Bueno, hemos tenido varios datos en Estados Unidos. Primero de mercado laboral, ahora lo comentaremos sobre el tema de las initial claims, esas peticiones iniciales de subsidio por desempleo, donde es un indicador un poco más adelantado, porque al final el indicador de empleo es un indicador muy atrasado. Este es un indicador más o menos coincidente, más o menos actual, que es cómo van aumentando esas solicitudes de desempleo, ¿no? Cuánta gente pues se está yendo en este sentido al desempleo. Daremos el dato ahora, vamos a verlo a continuación. También hemos tenido dato de PIB en Estados Unidos. Recuerden que hay 3 lecturas de PIB, hay 2 revisiones luego, pero la primera lectura pues, ha sido sorprendentemente del 2,6% después de 2 trimestres de lecturas negativas. Aún así vamos a analizarlo en el programa de hoy. Vamos a ver, oye, ¿por qué ha ocurrido de repente? Si resulta que todos los indicadores de la actividad económica se están reduciendo, vamos a hablar del indicador ley, vamos a hablar de los PMIs manufactureros, vamos a hablar de todos esos indicadores macroeconómicos que están sobre todo adelantados, ¿no? Ese índice ley nos muestra las categorías adelantadas, ¿no? Esos indicadores adelantados. Pues cómo es posible que, a pesar de ello, el PIB pues haya salido en esa magnitud del 2,6%. Vamos a analizarlo, qué es lo que ha movido este PIB, qué es lo que ha contribuido a que sea positivo y en ese territorio. Ya lo veníamos comentando en los últimos programas del cierre de Wall Street. Veíamos los esperados, veíamos cómo también el modelo GDP Now de Atlanta ponía un estimado ayer, último estimado del 3,1%, que era una barbaridad. Obviamente no se ha llegado a ese 3,1%, pero sí que mostraba que iba a ser diferente a lo que habíamos visto los 2 primeros trimestres. Todo viene por el lado de las exportaciones netas. Hemos hablado aquí de la balanza comercial. Les dimos el otro día el dato del déficit comercial de Estados Unidos, que había pasado los últimos meses, desde marzo, por qué se había hecho más pequeño. Todo eso lo vamos a comentar y lo vamos a explicar durante el programa de hoy. También vamos a comentar tecnológicas, porque están presentando las tecnológicas y no está siendo una muy buena semana para esas FAANG o esas empresas más grandes y tecnológicas. Estamos viendo caídas en Microsoft, estamos viendo caídas en Alphabet, estamos viendo caídas en Meta, caídas drásticas en Meta Platforms, que de hecho Altimeter Capital, hace unos días compartí una noticia de que Altimeter Capital, como accionista, ya que tiene 2,5 millones de acciones de Meta, mandaba una carta abierta a la compañía y exigía cosas diciendo, bueno, a ver, exigir, no puedo exigir, pero pedía cosas, pedía ponerse en forma, pedía menos excesos, pedía menos metaverso y más despidos. Vamos a ver los resultados de Meta, qué es lo que ha pasado, qué es lo que no ha gustado, y también lo vamos a enfocar hacia un punto de vista de qué puede pasar con las grandes tecnológicas que durante años han sido las líderes, esas FAANG que se han ido retroalimentando también en parte por tener gran peso en los índices, esa inversión pasiva la retroalimenta, y también por sus ventajas competitivas y por su calidad. Entonces vamos a ver qué puede pasar con ellas y qué está pasando actualmente. Creo que no me dejo nada, esto ha sido el día de hoy, un día intenso, pero vamos a ir por partes. Dicho esto, primero, como siempre, con los índices. Tenemos por aquí en pantalla el Dow Jones en territorio positivo, más 0,88%, el S&P 500
en menos 0,33% y el Nasdaq Composite en menos 1,29%, obviamente más afectado por estas tecnológicas. También habrá miedo, están cayendo empresas como Amazon, por ejemplo, pre-resultados. Por este miedo, obviamente, se ve reflejado, se ve la caída de Meta, pues los inversores tienen miedo a que el resto de empresas similares puedan generar ese contexto, ¿no? No son de la misma industria, pero ese agrupamiento en esas FANG que se han visto retroalimentadas estos años por esa expansión de múltiplos y de expansión de la masa monetaria también, que luego veremos un gráfico que es muy interesante, pues obviamente la gente tiene miedo ahora de cara a los resultados de las grandes. Por otro lado, si miramos una cosa muy importante y es la amplitud, esta amplitud se lo he ido mostrando estos últimos días, porque me parece muy clave lo que está ocurriendo ahora mismo estas semanas. Al igual que me pareció muy clave antes de la caída grande de los índices, se veía mucha amplitud negativa, muchas empresas cayendo, a pesar de que los índices a principios de año se mantenían todavía. La amplitud mostraba que cada día, a pesar de que los índices mantuviesen, había muchísimas empresas que cerraban en negativo. Y eso es la amplitud, es comparar cuántas empresas suben, cuántas empresas bajan, y al final esto lo podemos hacer una metáfora como si fuese una guerra, ¿no? Si al final en una guerra tienes los generales y tienes los soldados, pues si solo avanzan los soldados, si solo avanzan los generales y los soldados se quedan atrás, pues obviamente no vas a ganar la guerra, ¿no? Pues esto pasaba en los índices a principio de año. Veíamos cómo las grandes mantenían los índices, mientras que las pequeñas ya empezaban a caer. De hecho, por eso un ETF que podemos mirar, como el IWM, que recopila ese índice del Russell 2000, de las más pequeñas, pues veíamos que caía incluso antes, iba mucho más adelantado a la caída del resto de índices como fue el Dow Jones, el Nasdaq o el S&P 500. Entonces, es muy importante la amplitud, tanto como si empieza a haber muchas empresas que bajan y el índice no baja, hay una divergencia bajista en la amplitud, como si los índices no suben o incluso bajan, pero la amplitud está mejorando, hay una divergencia alcista en la amplitud. Y esa es la amplitud de la que les quiero hablar estos días, porque estos días estoy notando que la amplitud está mejorando bastante, a pesar de que, bueno, sigue habiendo cosas malas, se siguen ajustando beneficios a la baja, se siguen ajustando múltiplos a la baja, obviamente, por el efecto ya no solo de subidas de tipos, reducción de la demanda, sino también subida de dólar. Luego miraremos los resultados también de Microsoft, cómo ha afectado ese impacto divisa de esa subida del dólar, obviamente, que podría de hecho afectar también a las exportaciones del PIB, que ahora revisaremos. Pero dicho esto, hoy la amplitud, fíjense, tenemos los índices cayendo en negativo, excepto el Dow Jones, obviamente, porque no capitaliza de la misma forma. Y tenemos el Nasdaq menos 1,39, el S&P menos 0,41, pero fíjense que en Estados Unidos, ahora mismo en los índices estadounidenses, tenemos casi el doble de empresas que suben que bajan. Entonces, bueno, pues las que bajan están incorporadas a esas grandes mega caps que están haciendo eso, ¿no? Fíjense, 1.500 empresas, 2.631 empresas bajando durante el día de hoy, 1.000 empresas neutras y 4.227 empresas subiendo en territorio positivo, de las cuales pues la mayoría suben rangos de 0 a 2% de subida y de las que caen, la mayoría caen en rangos de menos 2 a 0%, excepto estas 180 que caen más de 15% abajo, que ahí están incorporadas pues Meta Platforms y luego veremos. Bueno, les doy las buenas tardes a todos. Si quieren comentar lo que sea o aportar cualquier cosa, ya saben que pueden hacerlo en el chat. Vamos a ver esa amplitud que les quería mostrar. Fíjense, vamos a ver primero esto. Vamos a ver varias medidas de la amplitud. Bueno, ahora, ojo importante el nivel ahora en el que están los índices. Este nivel, esta plataforma, Alejandro, que me preguntan la plataforma, esta plataforma es Webull, Webull. Y esta plataforma les permite ver aquí en los índices, les permite ver si le dan Advance y Decliners, les permiten ver cada día cuántas empresas en tiempo real, esto va actualizando en tiempo real, obviamente, cada segundo se está actualizando, pero les permite ver cuántas empresas avanzan y cuántas declinan y en qué rango lo hacen. Vemos la distribución, ¿no? Lo normal es que la mayoría, esto es una distribución, lo normal es que la mayoría se sitúe aquí en rangos de movimiento del menos 2 al 0% y del 0 al 2%, porque aquí ya te vas a los riesgos de cola, que es cuando tienes movimientos muy volátiles superiores al 15% de subida o 15% de bajada. No es lo normal, no es donde se reagrupa la mayoría de movimientos, ¿no? Entonces, pues podemos ver pues, cuándo está en positivo y cuándo está negativo la mayoría de acciones. Bueno, dicho esto, les quiero mostrar otros indicadores. Bueno, lo primero, quiero mostrar primero esto, el S&P 500, para ver en qué zona estamos. Lo primero, zona importante, bueno, como pueden ver, el FIBO este que fue en el que rebotamos, que fue además zona psicológica, 3.500 puntos,
zona psicológica, ese 3.500 del que tanto se hablaba cuando empezó la caída, ¿no? Todo el mundo decía, el objetivo, vamos a ir hasta 3.500. Luego, una vez llegamos a 3.500, se fueron ajustando, obviamente, a medida que empeoraban las cosas, se fueron ajustando esas predicciones de los analistas que decían hasta 3.000 puntos posibles, ¿no? en el S&P. Bueno, pues este rebote que hemos tenido desde el día de, recuerden que esto fue el día de la presentación del dato de CPI, que salió por encima de lo esperado, pues fue una venta rápida, pero luego se ciñó, ¿no? Fue hasta los 3.500 y rebotó en ese nivel. ¿Qué nivel es? Bueno, es el nivel del 50% del FIBO. Como pueden ver, si trazamos el FIBO desde el mínimo de la pandemia hasta el máximo de los índices, hasta el techo de los índices que vimos este principio de año, cuando trazamos un FIBO tenemos que tener dos cosas importantes, y es que tenemos que tener en cuenta cuál ha sido el mínimo confirmado y cuál ha sido el máximo confirmado. A día de hoy ya podemos decir que el mínimo de la pandemia fue el que se dio el 20 de marzo más o menos, y el máximo de los índices fue el que se dio a principios de año, ¿no? O finales de años 2021. Entonces ahí trazamos el FIBO y vemos que el nivel donde se rebotó importante, nivel técnico, es ese FIBO 50, se ha retrocedido el 50% de todo el movimiento iniciado desde el mínimo de la pandemia. Bien, ahora tenemos niveles importantes. Fíjense que hay rechazo en esta zona del 61,80 del FIBO y que coincide con la media de 50, ¿de acuerdo? Tenemos esa media de 50, que es la línea azul, que obviamente ahora está poniendo presión. En esta zona de los 3.900 pues hay una resistencia, está claro, tanto coincide con el FIBO como que coincide con la media de 50. Lo ideal sería, para tener confirmaciones, pues liberar ahí estamos viendo doble rechazo durante el día de hoy y ayer, pues lo ideal sería liberar esa media de 50 y ya irnos a la zona o de 4.000 si es que sigue hacia arriba, o incluso buscar de nuevo esa media de 200, que recuerden es donde coincide con la tendencia bajista y es donde rechazamos en la subida de verano. Ese rally de verano que hubo fue la zona en la que se rechazó, en esa media de 200. Como dicen el gran Paul Tudor-Jones, nada bueno ocurre por debajo de la media de 200, y es verdad, porque hay mucho riesgo, obviamente, y veremos si a partir de esa, si en caso de que el índice llegue ahí, qué hará en esa media de 200, pero todavía estamos un poco lejos y la primera hora es esa media de 50. Les quería enseñar, no es tan relevante lo que les quería enseñar del índice, sí que es verdad que estamos viendo pues desde ese día, desde los 3.500, estamos viendo un pequeño rebote, no tan pequeño si lo vemos en las magnitudes en las que están siendo, pero un rebote. Ahora la pregunta es, ¿será un rebote de mercado bajista? Porque tiene todas las características por ahora de rebote de mercado bajista. Seguimos en tendencia bajista secular, seguimos por debajo de la media de 200, no es por debajo de la media de 50. Obviamente, por ahora es un rebote de mercado bajista. Luego podría cambiar la cosa si mejora. Pero vamos a ver qué características tienen estos rebotes de mercado bajistas luego, para ver qué podemos esperar, hasta qué magnitudes podemos esperar de rebotes, ¿no? Fíjense que lo que les quería mostrar es esa amplitud, ¿no? Les he dicho antes, ostras, hay un montón de empresas que están en positivo, o sea, hay más empresas en positivo que en negativo durante el día de hoy y los anteriores días, y a pesar de ello los índices están bajando. Y a pesar de ello a lo mejor vemos caídas en los índices. Ejemplos muy, muy rápidos, el día de ayer y el día de hoy. El día de ayer los índices cerraron en negativo, si miramos el S&P y el Nasdaq Composite, y el día de hoy pues han cerrado, están por ahora, no han cerrado aún, pero están por ahora en territorio negativo, sobre todo si miramos el S&P, repito, y el Nasdaq Composite. Pero aún así tenemos más empresas avanzando que declinando. Por tanto, vamos a mirar otras medidas de amplitud, esas medidas de amplitud que hemos dicho. Pues miremos, por ejemplo, cuánto porcentaje de empresas está por encima de la media de 50. Esto es una gráfica simple. Tenemos aquí arriba lo que sería el índice NISE, el índice S&P 500 en verde y el índice Nasdaq en naranja. Entonces, como pueden ver, sí, comenta algo interesante CES, que puede estar relacionado también a la caída de los yields de los bonos, a las TIRs de los bonos, ahora lo veremos, y también al del dólar estadounidense, que al final de este año se están moviendo, si intereses y dólar suben, mercados bajan, si dólar y intereses bajan, mercados suben. Es la dinámica de este año, obviamente, por el efecto restrictivo. Pero fíjense en esto, tenemos aquí el NISE, el S&P 500 en verde y el Nasdaq en naranja. Y lo que nos muestra es el porcentaje de empresas dentro de cada índice, cada uno con su curva, que están por encima de la media de 50. Una media más o menos que a corto plazo nos dice un poco si la tendencia es alcista o bajista. Bien, fíjense cómo está subiendo desde prácticamente el 26 de septiembre, desde el 26 de septiembre ya,
están subiendo este porcentaje de empresas por encima de la media de 50 en todos los índices. Quizás en el Nasdaq va un poco más retrasado. Sí que es verdad que el Nasdaq pues, está sufriendo más, tanto por su concepto de larga duración en sus empresas que son de larga duración, y también en su y también por las empresas que obviamente son las que más están ajustando las valoraciones porque estaban más hinchadas por esa revalorización que hubo en los últimos años, ¿no? Sobre todo pandemia, que fueron las empresas más beneficiadas y donde la gente se refugió porque dijo, ostras, los restaurantes van a cerrar, van a sufrir, las tiendas van a tener que cerrar durante la pandemia. El turismo va a tener que cerrar, las aerolíneas van a tener que cancelar vuelos. ¿Dónde me refugio? En tecnológicas. Y eso también es el efecto pandemia que se ignoró muy rápido, pero también aparte de distorsionar todos los datos económicos que estamos viendo a día de hoy, aparte de eso hizo que la gente se volcase de lleno en las tecnológicas y se generase pues una expansión de los múltiplos mucho más elevada que en otros sectores. Por eso ahora estamos viendo una contracción mucho más alta y también por la duración, ese concepto de duración que es que las empresas tecnológicas, las que vemos en el Nasdaq, o biotechs, o de growth, o de alto crecimiento, como las que lleva, por ejemplo, Catherine Woods, de innovación, esas empresas, los flujos de caja que van a generar es más a futuro. Una empresa, por ejemplo, como McDonald's, genera muchísimo flujo de caja actual y va a generar el mismo, incluso más actual ahora en los próximos años que lo que generará a futuro, porque ya es una empresa madura. Pero una empresa growth, de alto crecimiento, los flujos de caja medios se reciben más lejos en el tiempo. Y eso hace que tenga un concepto de duración mucho más elevado. ¿Qué quiere decir eso? Más sensible a los tipos de interés. Y este año ha sido un año de subidas de tipos de interés. Estamos viéndolo en las hipotecas, estamos viéndolo en los bonos. Esa subida de interés pues, mata a lo que es el concepto de duración, mata a las empresas de alta duración y también a los bonos de más duración. Por eso, si vemos ETFs de bonos, los bonos a corto plazo, a vencimientos más a corto plazo, han sufrido menos que los bonos con vencimientos a 20, 30 años, a muy largo plazo. Por ese concepto de duración, es el mismo aplicado al mercado de bonos. Los cash flows, los flujos de caja, como tienes los cupones y el principal que lo recibirás en el año 10 o en el año 20, pues el promedio de los flujos de caja está más alejado en el tiempo que un bono de menor vencimiento, ¿no? Que los flujos de caja están más ponderados, cercanos en el tiempo, en el más presente. Entonces, eso es el concepto de duración y cómo afecta a las empresas sensibles a los tipos de interés y a los activos en general. Pues como pueden ver, me he ido un poco por las ramas, pero como pueden ver, este efecto de subida de las empresas que están recuperando su media de 50, ahora tenemos en el S&P 500 un 52,60% de las empresas por encima de su media de 50. Y pueden decir, bueno, ya, pero ¿esto qué lectura me da? Bueno, pues porque esto ¿cómo se lee? Se lee con divergencias. Fíjense, si miramos ahora y lo comparamos con el S&P 500 Index, es el mismo gráfico que les enseñaba aquí, ¿vale? Este mismo gráfico verde es el gráfico que tengo aquí ahora en rosa. Y como pueden ver, aquí ya, antes de rebotar incluso, fíjense que aquí teníamos el S&P todavía cayendo y aquí teníamos ya ese porcentaje de empresas recuperando, ese porcentaje de empresas que estaban por encima de la media de 50 en el S&P 500 subiendo. Entonces teníamos ahí una especie de divergencia interesante en la amplitud y esa divergencia en la amplitud, en mi opinión, se está siguiendo dando porque estamos teniendo, por ejemplo, si ayer miran un índice como puede ser el S&P 500 Equal Weight, que le da el mismo peso a todas las acciones, ese peso lo equivale a todas las acciones, se pueden ver estos últimos días, pueden comparar cómo lo está haciendo el S&P 500 y cómo lo está haciendo el Equal Weight y verán que hay un mejor comportamiento de todas esas empresas, pues que supongo que son de las más pequeñas, ¿no? Que ya han sufrido mucho más y ahora las que les toca ajustar es a las grandes y de esto voy a hablar dentro de poco, ¿no? Así que bueno, un ojo a esa amplitud. También estamos viendo, si miramos otra medida, podemos coger esta, que es coger los nuevos máximos en el NISE y restarle los nuevos mínimos. Cuando una empresa hace un nuevo máximo se suma, cuando una empresa hace nuevos mínimos se resta. Obviamente, cuando estamos en niveles decrecientes o incluso por aquí, pues hay más empresas que hacen nuevos mínimos que nuevos máximos. Entonces, eso no es bueno. Pero ahora fíjense que estamos llegando a territorio positivo casi para tener más empresas que están haciendo nuevos máximos que empresas que están haciendo nuevos mínimos. Es otra señal a vigilar. Entonces,
pues este mini rally que está viendo, o este mini rebote que está viendo, está teniendo, aunque veamos las grandes tecnológicas presentar mal, porque han presentado mal y han reaccionado mal el mercado, lo de Meta hoy está siendo una barbaridad, ahora profundizaremos sobre ello, pero aunque veamos eso, estamos viendo ciertas señales de mejora en la amplitud, en este tipo de métricas, en que el resto de empresas de los índices que no representan tanta capitalización dentro del índice, pues lo están haciendo un poquito mejor. Y eso podría mostrar signos de que el rally se pueda sustentar un poquito más. Pero bueno, ya obviamente dependerá de nuevas noticias, nuevos datos y sobre todo de cómo se comporten tanto el TNX como, que es el interés del 10 años, como el índice dólar. Fíjense que también se puede ver aquí que desde que el TNX llegó al 4,33%, recuerden que este ETF hay que dividirlo por 10 para tener el interés del 10 años, ¿de acuerdo? Entonces pone 42, pero sería 4,2. Entonces llegó hasta el 4,33% y desde entonces hemos caído hasta el 3,9. Ahora mismo está el interés del 10 años. Está cayendo al 3,9. Ahora mismo, bueno, tiene un soporte importante aquí. Tiene un soporte importante aquí, que es el último máximo, bueno, el máximo previo que rompió, ¿no? En esta zona del 4%. Lo rompió, de hecho, hace unas semanas, que fue esta rotura. Y ahora pues tiene un soporte importante ahí. En caso de perderlo, bueno, pues ya nos podríamos ir un poquito más abajo, ¿no? Hasta el 3,8 o demás. Para mí que lo que puede pasar es que se quede en una especie de caja. Ya creo que el 10 años, sobre todo porque el 10 años piensen que la curva hace algo así. Fíjense que la curva tiene que hacer algo así. Estos son los Fed Fund Rates. Entonces, la curva hace algo así, van subiendo los tipos a corto plazo, porque lo que quieren es incentivar estos tipos a corto plazo, suben la tasa terminal, se mantiene en el tiempo, pero el del 10 años debería cotizar un pelín por debajo de todos ellos, porque, claro, esperas que los tipos a largo plazo vuelvan a bajar y que vuelva a normalizarse la situación o que vuelva a ceder la inflación. Entonces, el 10 años ahora en el 4% podría estar en una zona interesante a mantenerse, ¿no? A quedarse por ahí, formando una caja entre el 3,8 y el 4,2%. Quedarse ahí en movimiento. En caso de seguir a la baja, pues sería bueno para los índices y sobre todo para los activos de mayor riesgo y mayor duración, el concepto que les acabo de explicar hace unos minutos. Si vuelven al alza, pues es malo para los índices y malo, sobre todo, para los que son más sensibles, los activos más sensibles a la subida de tipos, que son los de larga duración también. Por lo tanto, como ven, al final el concepto de larga duración, pues si bajan tipos es muy beneficioso, si suben tipos es muy malo, es algo terrible. Y luego, por otro lado, pues tenemos el US dólar. Lo vamos a ponerlo aquí. Tenemos el Dixie, ¿no? El Dixie que miramos siempre. Fíjense, porque sí que es verdad, yo en anteriores cierres de Wall Street lo que les mostraba es esta tendencia, este canal. Fíjense que ahí rechazaba varias veces. Sí que es verdad que luego recuperó rápido aquí y ahora ha tardado mucho en moverse hasta esta media de 50 y ahora está en la media, y ahora ha perdido la media de 50, pero está en un soporte interesante, que es uno de los máximos que se vieron hace unos cuantos meses, que es este. Y ahora tiene un soporte curioso, que en principio creo que podría aguantar un poco. Veremos, porque la tendencia sigue siendo alcista, no podemos decir que la tendencia ha cambiado por ahora, pero pues obviamente este retroceso en el índice dólar pues ha permitido que veamos activos rebotar, también activos denominados en dólares, obviamente, o pueden ser, por ejemplo, los metales, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues lo tenemos ahí el índice dólar, hay que vigilarlo. Obviamente, el resto de bancos centrales están presionando para intervenir sus divisas, ya estamos viendo lo que está pasando en Japón, ya vimos lo que pasó en la libra. Esos bancos centrales obviamente van luchando a que tampoco la divisa se les desestabilice mucho, pero el índice dólar al final, pues sobre todo por la escasez de dólares mundiales, y les invito a ver un debate que tuvimos. Si buscan eurodólar, tuvimos un debate con expertos del mercado monetario y ahí pueden ver cómo casi todos nos mostraban esa opinión del dólar, de esa escasez mundial de dólares, esa escasez también de colateral, y nos hablaban del sistema eurodólar y de cómo puede afectar todo esto a la revalorización de este dólar estadounidense. Así que les invito a ver el debate, está colgado en YouTube, simplemente tienen que poner el eurodólar, tertulia eurodólar y les sale, ¿de acuerdo? Así que por esto, por un lado, ya hemos visto un poco las condiciones, ¿no?, de que están forzando este rebote y también lo que podría mantenerlo o no mantenerlo.
Vamos ahora con otras noticias que hemos tenido. Hemos tenido las peticiones iniciales de desempleo, ¿de acuerdo? En 217.000, por debajo del 220 esperado, es por debajo del esperado, pero por encima del mes pasado, que el mes pasado salió en 214.000. Recuerden que este es un dato que obtenemos semanalmente en Estados Unidos y lo que nos muestra es las peticiones iniciales de desempleo. Entonces, esto es un indicador coincidente que es a medida que vaya subiendo, pues podremos trasladar que la tasa de desempleo puede otra vez dispararse. Por ahora, los niveles de las peticiones iniciales de desempleo siguen siendo muy normalizados, siguen siendo bajos, no han subido exageradamente, sobre todo si lo miramos en una media de 4 semanas, no estamos viendo un alto despegue todavía de estas peticiones iniciales de desempleo. Cuando estas peticiones iniciales de desempleo empiecen a subir fuertemente, semana tras semana, tras semana, tras semana, que no sea solamente una semana de dato, porque no sería concluyente, pero si durante varias semanas consecutivas empieza a subir y esta media de 4 semanas coge tendencia alcista, pues obviamente mostrará que poco a poco el mercado laboral se va debilitando otra vez. Por ahora, el mercado laboral parece que se mantiene fuerte y eso parece ser que va a ser por lo menos unas semanas o unos meses más. Así que tendremos que ir vigilando. Por otro lado, bueno, aquí es lo que les decía, por otro lado hemos tenido el dato de PIB. Vamos a analizar este dato de PIB estadounidense. ¿Qué ha pasado? Porque ha salido en el 2,6. Fíjense, aquí teníamos estos 2 primeros trimestres en negativo, en cambio porcentual negativo, y ahora, pues en el Q3, ese 2,6%. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha salido así? Vamos a verlo. Bueno, aquí de primeras lo tenemos dividido por categorías, por si les interesa, ¿no? Las categorías que están hacia la baja, por debajo de la línea roja, pues que restan, y las categorías que están por arriba, pues que suman. De hecho, si lo vemos en esta gráfica, lo podemos ver mejor. En esta gráfica, lo que podemos ver es cómo las categorías en línea blanca tenemos lo que vendría a ser el cambio trimestral de este PIB. Como ven, estos 2 primeros trimestres negativos, ahora en el 2,6, y tenemos las categorías. Fíjense. De primeras, esta categoría azul clarito es el gasto gubernamental. Sobre todo el gasto gubernamental ha sido potenciado por gasto en defensa. Es algo que he leído en el informe, potenciado por gasto sobre todo en defensa. Luego tenemos la categoría de exportaciones netas, que está en morado, que ahora voy a explicar las exportaciones netas. Luego tenemos el cambio en inventarios privados, que resta este mes, ¿de acuerdo? También tenemos la inversión fija, que resta también, y tenemos el PC, el consumo, tanto en bienes como en servicios. Fíjense que en servicios lo tenemos en rojo, ha disminuido con respecto al mes pasado, al trimestre pasado, disculpen, pero sigue representando una gran parte de ese PIB. Y el gasto en bienes, que es el color azul oscuro, pues en este caso se ha reducido bastante. De hecho, no contribuye, al revés, desacelera el PIB. Por tanto, ¿qué ha potenciado de primeras si vemos esto de primera vista? ¿Qué es lo que ha potenciado que el PIB suba? Pues vemos que obviamente son las exportaciones netas, ¿no? Es ese color morado que ha incrementado pues el PIB por encima, ¿no? Entonces, estas exportaciones netas al final lo que hacen es sumar las exportaciones y restar las importaciones. Y ahí tienes la exportación neta, ese número neto. ¿Por qué? Bueno, pues porque las importaciones no se producen en Estados Unidos, se importan de otros países. Por tanto, no cuentan como output generado en Estados Unidos, no cuentan como producción generada ahí. En cambio, las exportaciones sí que se producen en Estados Unidos, aunque se lleven fuera. Y eso sí que cuenta como output generado en Estados Unidos. De ahí que la balanza comercial, esa balanza comercial que se denomina, pues sea simplemente sumar las exportaciones y restar las importaciones. Si eres un país que está en déficit en su balanza comercial, significa que importas más de lo que exportas y por eso estás en déficit en este cambio de exportaciones netas. Bien, como pueden ver, pues ha sumado. De hecho, aquí podemos ver, antes de pasar a por qué ha sumado tanto las exportaciones netas, que lo vamos a explicar, antes quiero ver cómo, fíjense, esta tabla que nos muestra cómo el consumo personal, el gasto personal,
está disminuyendo trimestre a trimestre. Fíjense la magnitud, lo que suele representar el gasto personal, es ese color amarillo, amarillo clarito, como poco opaco, y fíjense cómo se está viendo reducido cada vez más. Luego, lo que les comentaba, las exportaciones netas. Fíjense que este trimestre, pues obviamente ha sido derivado de ese crecimiento, ha sido derivado de esas exportaciones netas. Si lo miramos con otros trimestres, de hecho, al revés, suele ser, como norma general, suelen restar también en el PIB. Entonces vamos a explicar por qué ahora esta incrementa ha producido que expanda, ayude a expandir ese PIB. Bueno, también destacar, antes de pasar a eso, a explicar las exportaciones, quiero comentar la inversión residencial anual, interanual. Fíjense que estamos en niveles que se han reducido. Si sacamos esta categoría del PIB, estamos en un cambio interanual que se ha reducido a niveles que no veíamos desde mínimos de la pandemia o incluso desde el 2010 más o menos o incluso desde el 2009. Entonces, bueno, pues esa inversión residencial se va poco a poco, el cambio interanual se va reduciendo drásticamente. Así que es algo a apuntar. Por otro lado, vamos a explicar lo de las exportaciones netas. Disculpen. Estas exportaciones netas, fíjense, aquí lo que tenemos, hemos dicho, las exportaciones netas son todo lo que exportas menos lo que importas. Obviamente, fíjense, la balanza comercial de Estados Unidos es negativa. Es negativa porque importa más de lo que exporta. Ahora bien, fíjense lo que ha pasado desde marzo. Desde marzo, esta balanza comercial se ha ido haciendo menos negativa. Ha pasado de una media de menos 120.000 millones a menos 92,2 mil millones. Entonces, todos estos últimos meses que cuentan para el trimestre, recuerden que al final el PIB no deja de ser un dato retrasado, de que tenemos los 3 meses anteriores, bueno, los 3 meses recién hechos, ¿no? Entonces, fíjense que esta balanza comercial que se ha hecho menos negativa, pues ha sido por dos razones. La primera, porque las exportaciones estadounidenses se han mantenido, sobre todo en la categoría de viajes y de todo lo que son relacionado con servicios y viajes, ¿no? Esas exportaciones se han mantenido. Y luego las importaciones han bajado en los últimos meses. Desde marzo más o menos esas importaciones han ido ligeramente a la baja, como pueden ver en la línea azul. Eso ha hecho que el déficit comercial se haga menos negativo, que pase de esos menos 120.000 millones a menos 92,2 mil millones. Y todo eso se traduce en más output para Estados Unidos, porque estás manteniendo las exportaciones, reduciendo las importaciones, pues entonces tus exportaciones netas aumentan. Entonces, eso es lo que ha contribuido al PIB, ¿no? A este PIB estadounidense durante este trimestre. ¿Cuál es el problema de todo esto? Si miramos, miren, fíjense, de hecho, Neil Irwin lo comenta en su Twitter, dice, las exportaciones netas han contribuido 2,77 puntos porcentuales al PIB. Eso es más de un 100% del total. Fíjense que al final el PIB ha salido en el 2,6, pues es que las exportaciones netas han aportado un 2,77. Entonces hay que entender el por qué había ocurrido esto en la balanza comercial. Ahora la balanza comercial este último mes se está girando otra vez. ¿Por qué? Porque de nuevo otra vez están bajando las exportaciones y subiendo un pelín las importaciones. Entonces, ojo, cuidado para los próximos trimestres, porque si resulta que el PIB ha estado dominado o encadenado a que las exportaciones netas han aumentado, pues ojo, cuidado en los próximos trimestres, porque no olvidemos que el dólar está alto. Entonces, un dólar alto lo que hace es que sea menos atractivo comprar producto estadounidense o servicio estadounidense, porque si tu moneda se ha infravalorado respecto a lo que es, la palabra no es infravalorado, ahora no me sale, pero ha caído frente a lo que es el dólar, pues obviamente ves menos atractivo comprar en dólares y se puede reducir esa demanda por las exportaciones y lo que haga que las exportaciones estadounidenses puedan bajar. Entonces, de cara a los próximos trimestres, yo no pensaría que porque hayamos tenido un trimestre del 2,6% ya todo está solucionado, porque al final ha sido derivado de estas exportaciones netas y que esto podría revertirse en los próximos meses, sobre todo por el efecto de un dólar tan alto con respecto al resto de divisas. Eso era lo que les quería comentar. Por otro lado, dentro del PIB de este año, ese PCE, esa medición de la inflación que hemos visto, ese PCE Index, pues vemos que baja al 4,2
así que trimestral. Así que bueno, pues se va reduciendo poco a poco. Ahora podríamos entrar, si les interesa, en temas de qué está pasando con los precios y qué podría pasar. Pero bueno, no olviden, hemos dicho, estas exportaciones netas son lo que han hecho que el PIB crezca en esta magnitud. Puede ser que el dólar haga que las exportaciones se reduzcan, por tanto, cuidado. Y no olvidemos que al final hay ciertos indicadores adelantados y otros indicadores que nos están mostrando todavía que la actividad económica se sigue deteriorando. Entre ellos, recuerden que hace unas semanas tuvimos este Flash PMI, este Composite Flash PMI, que al final nos muestra la actividad tanto manufacturera, porque es el Composite, tanto manufacturera como de servicios, y vemos que esta medida Flash, que es un anticipado a la medida real, a la medida oficial, pues bajaba a 47,3. Recuerden que si estamos por encima de 50, la actividad está en expansión. Si estamos por debajo de 50, la actividad está en contracción. Y como pueden ver, pues ese nivel de 47,3. Así que tenemos ciertos indicadores que nos muestran todavía que la actividad está un poco deteriorada. Por otro lado, tenemos el indicador ley. El indicador ley es, bueno, sobre todo el indicador ley recoge varios indicadores adelantados y tuvimos hace unas semanas, creo que lo estuvimos comentando aquí en el cierre de Wall Street, tuvimos hace unas semanas este dato y sobre todo si miramos el cambio interanual, el cambio de ley en términos intraanuales, vemos que ya ha pasado por debajo de cero. Cuando pasa por debajo de cero, normalmente acabas teniendo una recesión, o por lo menos, si miramos una tabla de retornos del SP500, cuando está en la fase bajando y sobre todo cruza el nivel de cero para abajo y sigue bajando, pues son los donde se generan los peores retornos en los índices. Entonces, aunque hayamos sido este primer inicio del programa, hayamos estado comentando, ojo, el posible rebote, la mejora de la amplitud, hay cosas que podrían mostrar que se puede venir un rebote un poco más prolongado y luego ver qué pasa. Pero ojo, cuidado, no olvidemos la imagen global. Y es que los indicadores siguen mostrando esto, siguen mostrando debilitamiento. Y aunque hayamos tenido un PIB del 2,6%, ha estado derivado por las exportaciones netas. Entonces, no ha estado derivado por el consumo fuerte estadounidense de servicios y de bienes. Entonces, pues bueno, pues no olvidemos que hay indicadores adelantados que van diciendo esto. Ahora quería pasar a otro tema y es que les quiero comentar el tema de los inventarios. Quiero hablar con ustedes tema de inventarios y de por qué también son importantes para el momento en el que nos encontramos del ciclo y que nos pueden un poco adelantar o nos pueden estar diciendo estos inventarios. Salieron hace 2 días, ¿de acuerdo? Estos datos que hace la US Bureau de Estados Unidos nos presentó la balanza comercial, nos presentó los datos de inventario, tanto wholesale como retail. Wholesale es al por mayor y retail es al minorista. Bien, me voy a fijar en los inventarios. Fíjense que los inventarios crecían, bueno, tengo aquí la gráfica, sí que es verdad que no crecen al mismo ritmo, pero siguen creciendo, siguen creciendo al 0,8 mensual los del mayorista, los inventarios al por mayor, y los inventarios retail en el 0,4% en términos mensuales. Sí que es verdad que se ha reducido, se ve que se está reduciendo el crecimiento, es algo normal. Aquí hubo, después del COVID, hubo una gran demanda por inventario y fueron creciendo los inventarios una barbaridad por ese problema que hubo en la cadena de suministros y al final se genera ese efecto bullwhip, ¿no? Del que hemos comentado alguna vez hace unos cuantos meses porque Michael Burry lo comentaba. Ese efecto látigo que se genera en la cadena de suministros cuando una parte falla, pues al final los retailers o las empresas se quieren armar de inventario por si acaso, entonces todo empieza a hacer un efecto látigo, lo que hace que al final te acabes topando con más inventario del que realmente necesitabas una vez las condiciones mejoran. Fíjense, he marcado aquí los cambios en el inventario, sobre todo en wholesale, al por mayor. Fíjense, un 24,5% han crecido los inventarios en términos interanuales al por mayor. Es una barbaridad de crecimiento, 24,5%. Y sobre todo, si miramos las categorías, sobre todo donde han crecido, esto mirando el por mayor, ahora vamos a mirar al minorista, pero esto si miramos al por mayor, donde más han crecido es en bienes duraderos, un 26,8% en los bienes duraderos. Si nos vamos al minorista, los inventarios han crecido un 22,2% en términos interanuales, pero si miramos la categoría de vehículos a motor y de partes de vehículos, de dealers, vemos un crecimiento del 29,8%.
¿Puede estar esto también influenciando en que el precio de los vehículos de segunda mano esté cayendo drásticamente? Ese Manheim Index que mide el precio de coches de segunda mano se haya ido a pique. Entonces puede ser una de las razones, obviamente. Los inventarios afectan de esa forma. Fíjense, aquí en la FRED les he puesto las dos gráficas, ¿no? He puesto lo primero, ahora he puesto solo al por mayor, no he puesto retailers, ¿de acuerdo? Pero he puesto al por mayor, he puesto la línea azul, nos muestra los inventarios al por mayor que les he mostrado, ¿de acuerdo? Esos inventarios que acabo de mostrarles, actualizados ahora en septiembre, que tenemos aquí. Esa es la línea azul, cómo ha ido creciendo desde el 94 más o menos, desde los 90 más o menos. Y luego en línea roja tienen las ventas de estos wholesalers, las ventas totales de estos mayoristas. Como pueden ver, hay un cierto cambio aquí, y es que, fíjense que las ventas están reduciéndose y los inventarios aún no. De hecho, los inventarios hemos dicho que han crecido al 0,8% en términos intermensuales. Entonces, ojo, ¿qué ocurre cuando pasa esto? Tienes unos altos inventarios que han crecido muchísimo en el último año, en magnitudes superiores al 24%, en términos interanuales. Las ventas te empiezan a declinar. ¿Por qué? Porque se va frenando el consumo, se va frenando la demanda. Obviamente aquí ya no entramos a explicar, ya sabemos todos por qué se está frenando la demanda. Y a partir de ahí, pues, ¿qué ocurre? Que los inventarios se mantienen, pero las ventas bajan. ¿Qué pasa? Que tu ratio, que lo he puesto en verde, el ratio de inventarios-ventas, se te dispara. Y esto no es bueno, porque obviamente cuando se te disparan los inventarios ocurren dos cosas. O bien empiezas a gastar más y tienes más gastos, porque los inventarios requieren un montón de costes. Requieren costes de transporte, requieren costes de almacenamiento, requieren costes de gestión. O bien los vendes. ¿Y cómo los vendes? Pues haciendo ofertas y haciendo descuentos. Entonces tienes que bajar los precios. Y si bajas los precios, pues obviamente esto se reflejará también en los datos de inflación, sobre todo en los bienes, no en el resto de componentes, pero en los bienes se podría reflejar en los próximos meses. Esto coincide con un análisis que hizo Morgan Stanley, muy interesante. De hecho, lo estuvimos analizando, creo, aquí en el cierre de Wall Street, cuando salió el análisis, ya que tiene unas cuantas semanas, y básicamente nos mostraba eso, nos mostraba que si cogemos las top 100 acciones de Estados Unidos y ponemos el ratio, la mediana de inventarios a ventas, coger los inventarios y dividirlo por las ventas, pues vemos que están disparados en niveles que no veíamos desde pues, los 90, más o menos. Entonces vemos niveles disparados, lo cual muestra pues, que esos inventarios van a tener que solucionarse de alguna forma, o bien bajando precios y vendiéndolos, y entonces las empresas reducirán sus márgenes. Ojo, claro, porque el impacto es que reduzcas tu margen si resulta que vas a vender el inventario más barato, o bien te generan muchos costes hasta que los puedas vender. Entonces, no es una decisión fácil. Obviamente, ahora vamos a ver las industrias que más expuestas están a esto, que más peligro tienen con esto de los inventarios, para que podamos ver la forma práctica también y se la pueda compartir, por si lo quieren utilizar en sus análisis. Por otro lado, si vemos el crecimiento del stock, de lo que es la diferencia de crecimiento entre el inventario, lo que mide la segunda gráfica, es el diferencial de crecimiento entre el inventario menos las ventas. Y tenemos dividido en las industrias de bienes y el SP500 en total. Como pueden ver, las industrias de bienes, que aquí se separan, hay una separación aquí entre los dos, las industrias de bienes, disculpen, están creciendo más. El crecimiento de sus inventarios respecto a las ventas es muy superior al que tienen el resto de empresas del SP500, pero que también los inventarios están creciendo por encima de las ventas en términos interanuales, porque aquí lo que hace es restar el crecimiento de inventarios menos el crecimiento de ventas. Entonces, si va para arriba, pues es que están creciendo los inventarios con respecto a las ventas. Pero en las empresas, sobre todo en las industrias de bienes, está ocurriendo más. De hecho, Michael Burry, cuando hablaba de este bullwhip effect, ponía ejemplos y lo comentaba, ¿no? De que decía que pues las empresas que más iban a sufrir son las de bienes. Aquí están los sectores que más riesgos conlleva para, según Morgan Stanley, el tema de los inventarios. Pues sobre todo está lo que es retail, sobre todo en bienes no duraderos, recordemos, más que duraderos, en no duraderos, el retail, el hardware,
semiconductores con un riesgo también un pelín alto, pero no tanto como los otros, y luego autos y componentes también con un riesgo moderado. Entonces ahí tienen los sectores que más categorías, pues más riesgo pueden tener en cuanto a inventarios. Fíjense, de hecho, si vemos autos, que es una categoría que tiene un riesgo moderado, estamos viendo en los precios de los coches usados. Vamos a ver los precios de los coches usados, cómo se está reflejando esto. Claro, si los inventarios se están disparando, vemos los precios de los coches usados bajan un menos 10,4% en el año. La mayor caída desde enero de 2009, lo que les comentaba antes, el Manheim Index, que es el que mide esto. Y esto, pues bueno, en parte en la categoría de autos de segunda mano, pues sí que va a haber caídas de precio. Ya las hemos visto en los anteriores meses en el CPI, pero va a ser suficiente como para que estas caídas de precios desaceleren el CPI por completo, hagan que el CPI desacelere en términos intermensuales. Pues es difícil porque hay otras categorías que tienen más peso, como puede ser, por ejemplo, shelter, las rentas. Y las rentas, aunque veamos varios indicios de que, uno, la vivienda está desacelerando y dos, que las rentas también pueden estar desacelerando en los próximos meses, pues aún así tarda en verse reflejado en el CPI. Es una medida que va con bastante retraso para que se vea reflejado en el Owners Equivalent Rent, que es el que mide el CPI, tarda en verse reflejado unos cuantos meses. Entonces es pronto para que veamos reflejado eso, pero sí que hay ciertas categorías que ya van a mostrar en cuanto a bienes, apparel, que sería la ropa, en cuanto también a coches usados, a coches de segunda mano, etc. Esas categorías deberían seguir mostrando desaceleración en términos intermensuales. Vámonos ya con otro tema, y es el tema de las big caps. Bueno, big caps no, mega caps, disculpen. Esas empresas grandes que ahora están corrigiendo, estas tecnológicas grandes que ahora estamos viendo correcciones muy drásticas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que puede pasar? Y bueno, ¿hacia dónde vamos, ¿no? Fíjense este gráfico, que este gráfico lo vimos aquí en el cierre de Wall Street hace varios meses, y fíjense que lo que mide básicamente es el múltiplo de forward pair, un múltiplo de valoración que lo que hace es coger el precio y dividirle el beneficio a 12 meses, ¿no? Entonces, si vemos en el 2000, esta tabla va desde el 1996 hasta el 2026, y en color rojo tenemos lo que serían las megacaps, las 10 empresas con mayor capitalización bursátil dentro del índice S&P 500. Y eso es su forward pair, cómo se ha movido su forward pair. Y el resto de colores, pues tenemos en negro el S&P 500 y en naranja el resto de empresas del S&P 500, restando esas 10 más grandes. Entonces, lo que podíamos ver y lo que compartía Longview Economics con Macrobond en este gráfico era que fíjense lo que pasó en la recesión del 2000-2001. Obviamente hay una separación entre el forward pair de las más grandes y del resto de acciones, también por esa calidad o esa empresa que también ahora, sobre todo hoy en día, es más explicable por el tema de los fondos indexados y de los ETFs. Pero hay una diferencia, y luego lo que se veía es que, a pesar de que el forward pair de las otras empresas, del resto de empresas del S&P 500 bajase, cuando realmente termina la recesión es cuando ese forward pair de las grandes, de las megacaps, pues baja drásticamente también. Y entonces Longview Economics compartía esto y decía, esto ya tiene unos meses, este gráfico ya tiene unos meses, y decía, pues estas megacaps stocks todavía siguen un menos 30%, o sea, todavía siguen un 30% por encima del índice, ¿no? Entonces faltaba ese ajuste, que es el último ajuste que suele llegar en las grandes, porque también esa representación que tienen en los fondos indexados, en los ETFs, los fondos de pensiones, por ser empresas de mayor calidad o tenerlas más en cartera como a largo plazo, ¿no? Para coger un poco la beta del índice. Entonces, al final, pues puede ser lo último que quieras vender, ¿no? Porque dices, bueno, Amazon, Apple, Facebook, etc. son empresas para el futuro, que lo hacen bien, que ya han demostrado que lo hacen bien en los últimos años. Bueno, pues es lo último que sueles tener miedo de vender, pero como pueden ver, pues también hay un ajuste en esas. Fíjense que hoy compartía de felderreport.com este gráfico tan interesante, este sí que es de hoy, y hacía el agregado del price to free cash flow, de la métrica price to free cash flow, y ponía por encima el balance de la Fed. Entonces, bueno, cogían estas 5 empresas, Microsoft, Apple, Nvidia, Tesla y Amazon, y hacían el agregado de ese price to free cash flow. Y decían básicamente
que esa expansión de la masa monetaria es también lo que ha permitido que las acciones, este tipo de acciones, se revalorizasen a unos múltiplos muy altos y durante mucho tiempo. Entonces, esa revalorización del múltiplo de estas grandes acciones es lo que ha contribuido por esa expansión de la masa monetaria. Ahora bien, ahora tienes a la FED retirando liquidez del mercado, por tanto, te puede pasar lo contrario, ¿no? Te puede ocurrir lo contrario, y es que este agregado de medida de price to free cash flow de estas 5 grandes acciones pues se vaya otra vez a la baja a medida que se retira liquidez del sistema. Bien, vamos a ver qué ha pasado con Facebook. Fíjense, esta fuente la comparte, esta imagen la comparte Wasteland Capital. Les recomiendo que si le quieren seguir en Twitter le sigan. Comparte, cuando hay resultados de las empresas, sobre todo tecnológicas, de los índices estadounidenses, comparte un resumen rápido que me parece muy, muy fácil de leer. Y como pueden ver aquí, básicamente es el release, los highlights del último trimestre, del tercer trimestre de Meta de 2022, el que se presentó ayer por la noche. Fíjense, si comparamos a 3 meses vista, 2022 y 2021, el mismo trimestre de 2020, el tercer trimestre, pues en 2021 y 2022. Fíjense qué ha pasado con los beneficios. Voy a intentar hacer esto más grande. Vale, sí, así se puede ver mejor. Fíjense lo que ha pasado con los ingresos. Hemos tenido este mes 27.000 millones, el tercer trimestre de 2021 fueron 29.000 millones, por tanto hay un cambio del menos 4%. Esto es importante destacar, menos 4%, ojo, un menos 4% cuando la inflación está casi por encima, está por encima del 8%, el CPI, el último dato del CPI, es triste, porque claro, el crecimiento de las ventas, en parte de muchas acciones, viene derivado también de la inflación. La inflación ayuda a que también las ventas puedan crecer, el aumento de precios, aparte de luego el crecimiento en volumen, etc. Pero claro, cuando tienes un CPI que está incrementando un 8% y tus ventas bajan un 4%, es que lo estás haciendo realmente mal, porque los precios han tenido que subir también en tu sector. Entonces, es malo porque te gusta ver en momentos inflacionarios, te gusta ver una empresa que intente, sobre todo las de crecimiento, no hablo de empresas más maduras o empresas que sean más value o que sean más estables, sino empresas que son de crecimiento, que tú compras por el crecimiento, porque tú quieres que a futuro crezcan, y resulta que están creciendo menos que la inflación en un momento de alta inflación. Y eso es malo. Por lo menos te gustaría ver que la empresa, pues aunque le aumenten los costes, porque los costes le van a aumentar porque hay inflación, por lo menos la facturación, lo que es el top line, pues por lo menos crezca al ritmo de la inflación como mínimo, ¿no? Es lo que exiges. Bien, fíjense los costes de la empresa. Todo viene un poco por aquí. Recuerden que hace unos cuantos días les compartí un vídeo en Negocios TV que era una carta abierta que mandaba Altimeter Capital. Altimeter Capital es un fondo de Brad Gerstner que tiene 2,5 millones de acciones en Meta. Bien, estas 2,5 millones de acciones que tiene Meta creen que son inversores a largo plazo, pero mandaron una carta abierta a la empresa. Mandaron una carta abierta a la empresa porque no les está gustando la gestión que están dando los managers de ella. Y en la carta abierta la titulaban "Menos metaverso y más despidos, hora de ponerse en forma". Y comentaban que Meta se ha dejado llevar por el lado de los excesos. Mucho gasto, mucho personal, muchas cosas, pero muy poca urgencia para llevar a cabo los objetivos de la empresa, para llevar a cabo cada uno de los objetivos, ¿no? Entonces, criticaba eso y daba una opción para duplicar el flujo de caja libre. Decía, a unos cuantos años se puede duplicar el flujo de caja libre hasta los 40.000 millones, lejos un poco del dato que hemos tenido hoy, bastante lejos del dato que hemos tenido hoy, pero bueno, Brad Gerstner lo comentaba en su carta abierta a Altimeter Capital, no es algo mío, es algo que comentaba él, y decía, se puede llegar a esos 40.000 millones de flujo de caja libre si se hacen varias cosas. Se reduce el CAPEX, ese gasto en inversión fija, se reduce el personal, se despide gente y se reduce el gasto en personal, y se reducen los gastos operativos también, los gastos de gestión. Entonces proponía básicamente proponía que la empresa tuviese menos gasto y que ya con eso tenía varias ramas de potencial desarrollo donde podía llegar a expandir el flujo de caja libre. Aún así, lo que estamos viendo en este trimestre es que no han ido por ese lado, no han hecho mucho caso al Altimeter Capital. Al revés, este trimestre vemos gastos disparados tanto de CAPEX como de gastos operativos. Fíjense, este crecimiento
abismal en gastos de un 19%. De nuevo, en un entorno de alta inflación, no habría que mirar el CPI, habría que mirar el PPI, pero tienes una inflación, vamos a decir, del 9-8% para los productores, o vamos a decir el que sea, el CPI, por ejemplo, y tus costes pues deberían estar creciendo también, obviamente, por el entorno en el que te encuentras, pero no más lejos del 10%, del 15%. En este caso crecen a un 19%. Eso hace que el beneficio de las operaciones se quede en 5,6 mil millones de 10,4 mil millones. Es un cambio de un 46% abajo para una empresa, repito, de crecimiento en principio. Luego tenemos los márgenes operativos, que obviamente al tener un EBIT que se te reduce tanto, pues el margen operativo te baja del 36% al 20%. Entonces es una castaña muy grande, bajar un 16% en margen operativo. Luego tienes la tasa de impuestos, es un poco más alta este trimestre, y luego el beneficio neto, una vez descontado impuestos, se te va a 4,3 mil millones del trimestre pasado de 2021, que bueno, fue un trimestre exageradamente bueno, pero aún así no quita que tenías un 9,1 mil millones de dólares, lo que es una reducción del beneficio neto trimestre a trimestre de un 52% abajo. Entonces, bueno, pues son cosas importantes, ¿no? También han comentado, las capital, el CAPEX ha disparado, por ahí viene el problema. También el gasto, hemos visto que se ha disparado un 19%. ¿Por qué? Bueno, han añadido 19.000 empleados. Entonces, siguen contratando gente, siguen añadiendo empleados. 19.000 empleados han añadido, que es un crecimiento 28% en términos interanuales. Y esperan, que esto es lo que han comentado en el Outlook, por eso bandera roja, esperan que en 2022 los gastos totales estén en un rango de 85-87 mil millones y esperan que en 2023 todos los gastos estén en un rango de 96 a 101 mil millones. Por tanto, como decía Brad Gerstner, como decía Altimeter Capital, muchos excesos de gasto, que es lo que no está gustando, ¿de acuerdo? Porque no sé cómo quitar ahora esto. Ahora. Por otro lado, si miramos el informe de Morgan Stanley que acaba de sacar, el informe de Morgan Stanley acaba de sacar hoy esta mañana, antes le daban a Meta le daban un overweight, fíjense, tenían el marcado from overweight $205 y ahora han cambiado su valoración a 105, su price target, y le dan un equal weight, o sea, un neutral, no ni vender ni comprar. Entonces, pues ahí pueden ver, ¿no? Comentan, ¿por qué hacen esto? Bueno, mayor intensidad en CAPEX, una empresa de mayor intensidad en capital, porque están gastando una barbaridad en inversión fija, y que la ejecución no es del todo certera, y esto pues está haciendo que reduzca el flujo de caja libre, ¿no? Y por eso mueven el price target a 105, Morgan Stanley, de los 205 que lo tenían. Se dice pronto, este cambio dicen, vemos Meta con esos 69.000 millones de CAPEX en los siguientes 2 años y todo el AI-driven, ¿no? Center, como un signo de una empresa de mayor intensidad capital. Estas inversiones podrían hacer que Meta sea mucho más fuerte dentro de 5 años. Estoy de acuerdo. El que gasta muchísimo dinero, sobre todo en inversión fija y en empleados, que no creo que sean empleados malos, al revés, será gente con muy buena formación y con muy buena capacidad. Cuando estás gastando tanto dinero en empleados y en inversión fija, es muy difícil que te salgan mal las cosas. ¿Cuál es el problema? Que a corto plazo Meta se ha topado con un problema muy grande. Y es que te has topado justo en el momento en el que querías gastar, expandir e innovar en una nueva categoría, como puede ser la de Reality Labs y la del metaverso, te has topado en un momento del ciclo en el que la fase del ciclo empezaba a desacelerar y en la que tienes a la Fed en tu contra, tienes a la demanda en tu contra y en la que tu industria empieza a caer también. Hemos visto Snapchat bajando drásticamente. Hemos visto Google también, los revenues de Google por YouTube Ads, por los anuncios de YouTube, también caer drásticamente. Entonces, la industria se ha ralentizado. Entonces, te pilla en un momento en el que estás invirtiendo mucho dinero en inversión fija y en gastos para expandir en esas ramas, pero en un momento en el que estás muy débil a nivel económico y a nivel industria. Entonces, eso hace que te bajen muchísimo la facturación
y ahora estés comprometido en el flujo de caja, porque tienes muchísimos gastos, pero no tienes ese ciclo que te está beneficiando, esa fase del ciclo que te beneficia, al revés, la tienes en tu contra. Entonces, a largo plazo puede ser una oportunidad, porque es muy difícil que cuando inviertes tanto dinero no le des uso, pero claro, ¿a cuánto largo plazo? Porque mientras tanto quemas mucha caja. Y aunque digamos que Meta ahora mismo pues está un PER, si lo anualizamos con el EPS que ha salido, estaremos entre un PER del 10 o 15, más o menos, no he hecho el cálculo ahora mismo, pero más o menos esas magnitudes. Si lo comparas con otras megacaps, sí, puede estar atractivo. El problema es a qué ritmo estás quemando ese flujo de caja mientras tienes que mantener esos gastos y cuánto tiempo tienes que mantenerlos. Entonces, eso es lo que preocupa y aquí Morgan Stanley lo resume muy bien, aunque hayan pasado de 205 a 105, lo resume muy bien. Dicen, el problema es que puede estar fuerte a 5 años vista, pero en el corto plazo vemos que para 2023 el flujo de caja podría ser un 60% menos. Y esos son altos riesgos para que puedan mantener el ROIC, el Return on Investment Capital, ese retorno de la inversión en sus activos, en sus inversiones, y ese crecimiento, porque al final no deja de ser una empresa de crecimiento lo que los inversores habían comprado. Si no te vas a otra empresa como puede ser, por ejemplo, McDonald's, que lo ha hecho espectacularmente bien en los earnings de hoy. Así que vamos a ir un segundo a publicidad y ya tenemos con nosotros a Montalto.